Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenido a nuestro podcast de la medianoche. Mi nombre es Cancri y tengo el placer de estar con ustedes frente a una gran persona que no quiere ningún tipo de título ni nada, simplemente que lo llamemos por su nombre. Y lo respeto por eso. Andrés Gallardo, ¿cómo andás? Hola, Cancri, ¿todo bien? Me ¿Vos? alegro. Bien. Acá, un poco cansado, pero bien. Ok. Bueno, nada, contame un poco de vos. ¿Cuál es tu profesión? Bueno, yo soy médico. Bien. Soy médico a pesar de que durante todo el secundario mi función o mi final iba a ser algo técnico, iba a ser ingeniería. Incluso cuando terminaba el secundario existía en ese momento el examen de ingreso en la facultad y había empezado a estudiar para el ingreso a ingeniería porque era Mm. muy bueno en matemática, física, química, promedio 9 o 9,90, cosas así. Hasta que un día decidí salir a pensar y caminar y decidí dedicarme a una profesión más humanista y más en relación con personas y de ahí salió la medicina. La medicina. Sí. Muy bien. Y aparte del humanista y demás, ¿hubo algún motivo, tuviste algún tipo de revelación o algo por la medicina o simplemente dijiste medicina es la respuesta? No, tenía grandes dudas. Un poco empecé a cuestionarme lo frío de la matemática, de la física, de la ingeniería, de esto de trabajar con materiales y me despertó la idea de que quería relacionarme más directamente con seres humanos, con personas, pero tuve grandes dudas, tantas dudas que me mandaron a Tucumán. Yo estaba en Salta en ese entonces, me mandaron a Tucumán a hablar con el único médico de la familia en ese momento, que es un tío abuelo mío, Mm. para que me diga cómo era la medicina. Y ahí él me presentó realmente, él es un tipo que hizo la medicina que a mí me gusta, es decir, vivía toda la medicina, era su vida también, y su vida era ser médico. Con esto quiero decir que uno no puede elegir, en mi visión, uno no puede elegir que en un momento dejas de ser médico, no, uno es médico y si alguien te necesita en cualquier circunstancia, sea que vos estés de vacaciones o suelto o sin ganas de hacer medicina, si alguien te necesita uno no puede no reaccionar. Y eso es lo que yo me planteo en ese momento, el tío Hugo, que fue lo que me dijo, mira, estoy estudiando, yo hace 35 años que soy médico y sigo estudiando, es una de las cosas que te viene en el futuro, y bueno, y esto, que uno es médico toda la vida. Claro. Es decir, tenés que cumplir con cierta regla establecida, implícita tal vez, de que no podés no atender a a alguien cuando no sé, cuando cae duro en un restaurante, tenés que salir al rescate, digamos. Sí, es cierto que existe una regla en eso, pero mi sensación de ese momento y mi sensación actual es que no me importa la regla en sí, sino es como yo lo vivo. Claro. Entonces, independientemente de que hay una ley, que la ley dice que si vos estás capacitado para asistir a alguien que está necesitado, no podés negarte, Mm. si no hay otra alternativa. Entonces, pero afuera de esa ley, que uno puede ser acusado de abandono de persona por alguien capacitado, afuera de esa ley yo lo vivo como que está dentro de mí, es hacer Claro. una acción de ayuda en ese momento. Sí, te nace, digamos. Mira, no sabía que había una regla establecida, digamos, una ley. Me acabo de Sí, enterar. sí. Sí, sí, es una de las Y, responsabilidades de ser médico. claro, buenísimo. Bueno, y hablando de responsabilidades, tengo entendido que elegiste una especialidad en específico por una situación que viviste. Y me imagino que te sentiste muy responsable de eso, tanto como para seguir esa especialización. Sí, y en realidad la decisión porque mi primera especialidad es pediatría, es decir, medicina de niños, y no tuvo que ver con un accionar médico, sí tuvo que ver con una situación médica, pero no con un accionar médico, ¿ok? Yo hacía guardia de estudiante en el hospital
Padilla, en la ciudad de Tucumán, Ujú. y llegó una nena de 9 años atropellada con una fractura de la pierna. ¿Ok? Sí, Entonces, mientras todo, yo en realidad me tenía que ir a descansar porque iba a estar de guardia activa toda la noche, pero bueno, esperé que llegue, escuchamos que llegaba un auto desesperado, la recibimos a esta nena de 9 años y mientras todo el mundo trabajaba alrededor de ella, me di cuenta que ella estaba muy asustada. Entonces, lo único que hice yo fue agarrarle la manito y ponerme al lado de su cabeza y la hablaba para que se tranquilizara. ¿Ok? Entonces le explicaba qué es lo que le estaba pasando, como para que ella lo entendiera, y ella se relajó. Realmente se pudo trabajar muy tranquilo con ella y bueno, y finalmente tenía que entrar a quirófano. Entonces yo le expliqué que le iban a dormir porque había que arreglarle la piernita, bla, 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 bla. Entonces me dijo la frase matadora, me dijo, ¿te podés quedar conmigo? mm, Entonces yo le dije sí y me dijo, ¿y cuando yo me despierte vos también vas a estar? Y bueno, y le dije que sí. Y realmente ahí me di cuenta lo fácil que había sido mi comunicación con ella. Como que ese tengo una especie de facilidad o de don, si quieres llamarlo así, de que pues, me puedo comunicar con los chicos en forma natural, espontánea, porque aunque yo había hecho algunas guardias en un hospital de pediatría, nunca había tenido esa sensación de poder comunicarme con ella y fue mágico porque cuando terminé la carrera y decidí estudiar pediatría, me acordé de ese momento preciso y fue el momento de la elección de pediatría en ese momento. mira, mira vos, che. Y muy, muy lindo lo que contás. También creo que muy valiente porque creo que no debe ser fácil trabajar con chicos, eh, menos cuando son situaciones tan, tan duras como podría ser cualquier tipo de situación cercana a la muerte. Eh, Sí, las situaciones con chicos se complican cuando van mal, ¿okay? claro, En el sentido de que es antinatural que un chico muera, por ejemplo. Eso, desde el primer chico que se me murió, como decimos nosotros, hasta el último de hace poco, eh, te quedan marcaditos, ¿no? Porque te suena que es injusto, pero bueno, eh, es un transitar y a medida que uno se va haciendo viejo, eh, lo que más importa es si el transitar el problema del niño fue suficientemente bien acompañado, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista moral, humano, de cuidado real. ¿Okay? Nosotros, sabiendo que un niño tiene un pronóstico malo, lo importante es cómo transita ese espacio. Y si ese claro. espacio es transitado lo mejor posible, con mejor acompañamiento, uno se queda relativamente tranquilo de que hizo lo que tenía que hacer. Claro. Y llegan momentos que, digamos, te decís, bueno, esto tiene que ser así, y calculo que no tiene ningún tipo de sentido buscarle un porqué o tratar de explicarlo, porque no lo hay. No, no busques por qué, porque si buscas por qué te vas a quedar estancado, porque no vas a encontrar los por qué de la mayor parte de las cosas que suceden, ni buenas ni malas. ¿Eh? Sí, sí. O sea, Y ahora que me lo decís así, entiendo por qué muchas veces esto se puede traducir como una frialdad por parte de los médicos, como diciendo, claro, solo simplemente se fijan en lo técnico y en el problema y en la enfermedad, y es como muy típico, o al menos en el ambiente que yo me muevo, hijo de médico, escuchar eso, como el doctor lo ve al paciente como una enfermedad o un órgano y simplemente es eso y no es una persona. sí, pues, pueden suceder esas cosas. Uno, eh, frente a la medicina y al transcurrir de la medicina, uno puede ir tomando distintas conductas o distintas formas de trabajar o de enfrentarse a estas situaciones. Porque es cierto, Sí, o sea, cuando yo hacía la residencia y
80% de mi vida de despierto estaba dentro del hospital. Uno pasaba al lado de una habitación con alguien llorando, o sea, aunque no fuera paciente tuyo, ¿no? O sea, un hospital muy grande y vos pasabas por la terapia y acaba de fallecer un paciente que vos ni sabías quién era, ni qué tenía, ni nada, pero bueno, la familia llorando son golpecitos, digo, que recibe tu alma y golpecitos que recibe tu cuerpo, tu corazón y seguro que vas dejando algunos minutos, horas o días de vida en ese camino de sufrimiento, porque Y uno sí, es está, eso. digamos, en contacto. La gente cuando viene a verte viene por un problema. Entonces, Claro. no viene a verte al consultorio ni se instala en una clínica para hacer una fiesta, sino porque viene con un problema, Pero buscando sin ayuda. embargo, me imagino que la recompensa, cuando realmente se puede superar estos problemas, estas enfermedades, debe ser muy gratificante. Sí, es muy, muy gratificante. De- Me imagino que Tengo para millones de... vos, sí, me Sí, imagino que para vos debe ser más gratificante la recompensa que el dolor de la pérdida, digamos. totalmente, sí. Si no, digamos, por suerte, digamos, en la balanza, y más en pediatría, porque es una trampa, los chicos andan bien. Entonces, en general, uno tiene éxito en la mayoría de las cosas que plantea. Claro, Y, y sí, tenés muchas recompensas. Es muy lindo. sí, sí, me imagino. Pero bueno, volviendo un poco a lo deshumanizante que pueden ser los médicos, bueno, veníamos hablando un poco acerca de qué temática encarar en el podcast y surgió esto de la bioética. Si querés, ahora leo un poco para mis oyentes qué es la bioética y dice así. Disciplina que combina el conocimiento biológico con el conocimiento de los sistemas de los valores humanos. Un espacio de reflexión plural sobre el impacto del desarrollo científico y tecnológico en la naturaleza y en las personas, orientada a generar los criterios que hagan posibles cursos de acción que cautelen la dignidad de las personas, así como todo aquello que la sociedad considere valioso en sí mismo. Es decir, cualquier cuestión que no deshumanice a los pacientes, que los tome como personas, como seres vivos, conscientes, que tienen un valor de decisión, digamos. Al fin y al cabo, uno trabaja sobre el paciente y el mismo paciente debería tener el mayor poder de decisión sobre su cuerpo y su persona que cualquier otra persona externa, ¿no? Sí, justamente yo creo que la bioética es una parte esencial de la relación médico-paciente, en el sentido que uno no puede hacer nada, uno no debe plantear nada al paciente que vaya fuera de la ética de la relación, o de una ética de comportamiento humano. Sí, Tratamos con seres pensantes, con gente que siente, con, con situaciones en la cual el paciente está en desventaja porque está enfermo y viene a buscar ayuda a alguien que se supone está capacitado. ¿Ok? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado en esa relación de manera de no invadir espacios que no deben ser invadidos y respetar principalmente la persona como un ser sufriente, pensante, queriente y necesitado de ayuda en ese momento. claro, pero asumo que muchas veces, digamos, el terreno de lo moralmente correcto e incorrecto debe ser demasiado difuso, sobre todo en aquellos pacientes, me imagino, que son difíciles de tratar, no médicamente, sino como persona. Digo, hablo de tal vez gente con tradiciones muy ortodoxas, religiones que le prohíben o le imposibilitan la toma de ciertas decisiones, o gente que tiene filosofía de vida que va en contra del progreso social generalizado, como por ejemplo podrían ser la gente que aborrece las vacunas. Eh, Sí, bueno, ahí entran factores a jugar. En pediatría uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es hasta qué punto los padres son responsables últimos hasta de la vida de los niños, ¿no? claro, Entonces,
es donde la sociedad ha generado instrumentos de control, que son las leyes, en las cuales que se le da el espacio de protección al niño por afuera de la decisión de los padres en algunas circunstancias. A la vez, sin embargo, uno tiene que tener mucho cuidado sobre este tipo de definiciones. Por ejemplo, hay algunas religiones que se oponen absolutamente a las transfusiones de sangre. Bien, Sí, entonces, pero cuando uno no sabe, se enoja y como que se impone con autoridad sobre esa decisión. Y después cuando vos lo pensás y cuando hablas con la gente, con estas mismas personas que tienen sus creencias y sus valores puestos en eso, de alguna forma hay que tratar de respetarlos. No hay que tratar, hay que respetarlos. ¿Okay? Entonces, acá es donde empieza la difícil decisión muchas veces, que incluso a veces hacemos participar a la parte legal, sí, de que alguien decida en contra de la decisión del padre, ¿ok? Por la necesidad. Pero a la vez también esto mismo, cuando uno ha hecho el clic social de, bueno, sentémonos a escuchar lo que quieren ellos, se han encontrado algunas alternativas para tratar de evitar la situación, por ejemplo, la transfusión de sangre. ok, Entonces, ahora es más fácil en adultos, pero existen hasta medicaciones y drogas que se han desarrollado para evitar que sea sangre y tratar de ayudarlo al paciente y que no llegue a tener la necesidad de la transfusión. claro. Pero aún así implica, digamos, un riesgo bastante elevado, tanto para Está el bien, pero paciente como si puede el ser para riesgo el lo asume resto. el paciente y lo reconoce, el tema de vacunas es otro tema, digamos, es otra parte, Claro, por porque eso. cuando vos no quieres vacunarte, no solo te estás exponiendo al riesgo personal, sino que expones al riesgo de la Al sociedad. resto, en general. Exacto. Entonces, es donde ya tiene que imponerse una ley social para cuidar el bien común sobre un bien individual. ¿Okay? El bien individual sería aquella persona que considera que la vacuna es agresiva para sí misma, pero si eso atenta contra el bien común, que implica que esa persona después puede generar una epidemia en la sociedad en la que vive, es donde se tiene que imponer el bien común sobre el bien individual. Sí. Y ahora que incluso mencionaste epidemia, es un poco inevitable no traer la epidemia que nos acontece. ¿Y qué pasa también con esas, digamos, comunidades que se resisten a ciertas indicaciones por parte del gobierno, por parte de los médicos o de la gente que sabe al respecto, y opta por no respetar la cuarentena, no respetar las vacunas, no respetar las medidas? No hablo solo de la cuarentena y de la epidemia de ahora, sino también, por ejemplo, del ébola. Eh, ¿Cómo hacer con esas comunidades? Que entrar de forma autoritaria y empezar a arrestar a la gente y a obligarlas en contra de su voluntad a hacer tratamientos, encerrarlas en una burbuja, cosa de que no contagien a nadie más, y si tienen que morirse, que se mueran ellos solos. Onda, es, digo, ¿cuál es la balanza? ¿Qué pones primero por delante? ¿El respeto y las tradiciones o la vida humana, pero tipo avasallando y pasando por encima de cualquier tipo bueno, de respeto? Bueno, acá se plantean cuestiones bastante filosóficas y filosóficas sociales, ¿no? Cuando uno busca un bien mayor, a veces tiene que renunciar a algunos bienes o algunas ventajas individuales. Yo Mm, nunca me olvido cuando eh, estuvimos en Nueva Zelanda con respecto a la seguridad. ¿Okay? Entonces, en Nueva Zelanda hay mucha seguridad porque hay cámaras por todos lados. Entonces, cuando yo después volví y estuve en un taxi acá en Argentina que querían poner cámaras para vigilar al pasajero, yo le dije, mira, en Nueva Zelanda está la cámara vigilando al pasajero y al chofer. ¿Y por qué me vigilan a mí? ¿Y quién dice que vos sos bueno? O sea, entonces uno tiene que renunciar a individualidades personales en función de justamente de la seguridad de todos. sí,
En tema médico pasa algo, si querés, algo similar, coronavirus. La única forma de tratar de frenarlo hoy es el aislamiento, la cuarentena, y yo creo que todo esto debe ir acompañado de una educación a toda la población, en el cual para salir de la cuarentena tenemos que salir en una cuarentena lógica y controlada, en el sentido de que tenemos que proteger a los que tienen mayor riesgo. Los que Mm, tienen mayor riesgo hoy son las personas mayores de 60 años, por ejemplo. Entonces, si uno hace una salida de la cuarentena en la cual todos los chicos se junten con todos los abuelos, te prometo que vamos a andar muy mal. claro. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es transmitir información precisa y entendible para que se entienda cuál es el objetivo. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy, con coronavirus, el menor de 60 años prácticamente no se muere. Y los que fallecen de menos de 60 años es porque tienen enfermedades concomitantes que los predisponen a tener una mala evolución. Sí. ¿Okay? El otro ejemplo que vos pusiste, el ébola, hay anécdotas muy ricas con respecto a la intervención de ébola. Cuando hubo una epidemia grave de ébola en Nueva Guinea, el, Estados Unidos fue con la ONU y con la Organización Mundial de la Salud a ayudarlos a Ujú. imponer cuál era la solución occidental. Sí, ¿Okay? sí, como suele hacer Estados Unidos. Como suele hacer el occidente, digamos, y en realidad cuando uno lo analiza es cualquier sociedad distinta a otra donde vais a intervenir. Lo que pasa, bueno, Estados Unidos son los más intervinientes en el mundo Sí, sí, actualmente. le gusta llamar la atención, digamos. Le gusta llamar la atención por ello. Entonces, nada, a los 30 días de estar ahí se dieron cuenta que no solo no habían logrado nada, sino que se había retrocedido. ¿Y sabes qué Mm, hicieron? La gente que estaba ahí en ese país se fue. Levantaron todo el campamento y dijeron, vamos a pensarlo de vuelta. ¿Y qué hicieron? Llamaron a la gente que vive ahí. Y volvieron esto que yo te decía, el respeto al otro. A ver, ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? ¿Por qué no quieren hacer lo que nosotros les decimos que es lo que deberían hacer? Y ahí se entendió, y ahí se planteó, y ahí es donde uno trabajó junto con las personas del lugar para poder ellos transmitirte el entendimiento, ¿ok? Y eso es respeto, y eso es bioética, y de esa forma se frenó la epidemia, sin alterar demasiado y explicándole a la gente y dándole alternativas y que ellos elijan cuál era la forma de protegerse. Porque no es que ellos se querían proteger, sino que si ellos no trataban adecuadamente a sus muertos estaban en el infierno. Y para ellos era muy importante eso. sí, Entonces lo que se hizo es, ok, ustedes van a tratar a sus muertos, pero para evitar que estos sigan siendo cantidad de muertos, hagan esto para que no pase. Y es lo que deberíamos hacer hoy. O sea, soltemos la cuarentena, pero cuidemos a nuestros ancianos, cuidemos a nuestros abuelos, cuidemos a la gente que tiene una enfermedad concomitante, para entender que ellos son los que tenemos que cuidar. ¿Mm? Vos y claro. yo probablemente no nos muramos de un coronavirus común, porque somos sanos, relativamente jóvenes, vos más que yo, pero, pero la idea es esa, ¿no? Cuidemos a la gente que hay que cuidar. Tal cual, me parece perfecto eso. Y ahora hablando de, tocando este tema un poco y tal vez poniéndonos en el lado opuesto, en el lado agresor, de repente ahora somos una especie de neonazis que lo único que queremos son los fines y no importa los medios y decimos, bueno, quiero curar el coronavirus mañana. Y no respeto absolutamente nada de lo que propone la bioética, no me importa nada la salud de los sujetos de experimentos, no me importa absolutamente nada, simplemente tengo un objetivo que es curar este virus. ¿Es posible? ¿Realmente la bioética frena el avance tecnológico, científico, lo que fuera? ¿O es realmente una excusa nomás para saltearse ciertos protocolos que son justamente humanizantes? Yo sinceramente creo que hemos llegado a un avance muy grande en la medicina en poco tiempo, porque la medicina de 1890 era muy básica
y a lo largo del 1900 y lo que llevamos el 2000 ha evolucionado en forma fantástica, mucho más que en los anteriores 5000 años de Sí, historia sí, o humana más. o más, y sin violar tanto la parte bioética, ¿no? O sea, hubo acciones muy complicadas de invasión, como estudiar poblaciones sin avisarle que les estaban estudiando, o no Sí, tratar gente cuando ya había tratamientos, no se les daba tratamiento a ver qué pasaba con esa enfermedad. Eso, digamos, pasó, pero no creo que hayamos avanzado. Quizás se puedan haber ganado muy pocos años en función de mucho daño y mucho sufrimiento. Entonces, yo creo que el cuidar a la gente y tratar éticamente incluso los trabajos de investigación y de prueba de drogas o de prueba o de prueba de técnicas de cirugía, por ejemplo, mm, no creo que no hacerlo hubiéramos avanzado mucho. Hoy por hoy, con toda la tecnología que hay, el hecho de que no podamos curar el coronavirus no pasa porque tengamos formas de investigar exponiendo a gente a situaciones no éticas, sino porque no hay forma. ¿Okay? Son virus y son difíciles de controlar y tienen su propia maquinaria de replicación y de escapar a la situación que nosotros podemos plantear. No creo claro. que pase por una falta de capacidad de investigación que podría ser saltable venciendo o no teniendo en cuenta la ética. Claro. Es decir, no importa cuántos objetos de experimentos utilicemos, simplemente es algo que se necesita tiempo, se necesita algo que, que todavía no podemos encontrar o trabajar de forma eficiente, pero no tiene que ver con los Con objetos de experimentar experimento. con gente en forma inadecuada, digamos. No, Claro. O no sea, creo que. no es que ahora existe una vacuna, pero no se sabe la efectividad o si realmente trae cosas adversas, simplemente que no se encuentra la vacuna correcta, digamos, o tal vez ni Sí, siquiera la vacuna. en realidad el desarrollo es la pregunta del millón contra cualquier infección viral es cuál es el punto esencial del virus que sea muy esencial para su sobrevida, digamos, y que Mm, sea bloqueable. ¿Ok? Entonces, si yo genero anticuerpos que bloqueen ese punto del virus y que sea seguro que no va a cambiar, porque eso es la otra, lo que pasa con el virus de la gripe. El virus de la gripe, ¿por qué no tenemos que vacunar todos los años? Porque cambia todos los años. Entonces, eh, entonces yo tengo que buscar ese sitio del virus que sea lo suficientemente estable y esencial para su sobrevida, que si yo lo bloqueo se muere y no me puede enfermar. Y claro, eso es lo difícil en el desarrollo de una vacuna. porque sería terrible si a raíz de un error de esta vacuna el virus muta y Totalmente. imagínate, Ya no están pensemos en hechas eso. ya están hechas las películas sobre eso, Yo Leyenda y esas cosas que bueno, que son, Sí, sí, y se están haciendo en realidad, hoy por hoy se hacen maniobras genéticas con virus o se cambia el, lo que es la información genética de un virus, se le pone a la cápsula de otro virus para tratar de generar vacunas, eso se hace hoy. Y hay algunas vacunas que están hechas más o menos así, y siempre yo digo que estamos jugando con fuego porque en algún momento el virus va a decidir cambiar de idea y agredirnos más de lo que creemos que nos estamos protegiendo. claro. Ahí hay un límite bioético que tal vez no deberíamos cruzar. Hay un límite bioético que quizás no deberíamos cruzar. Bueno, y volviendo un poquito sobre lo que decías que me parecía interesante, que era esto de que la medicina avanzó en 100 años lo que en 10.000 años no avanzó. O sea, pasamos de no saber qué era un virus o una bacteria incluso a conocer la composición genética de los virus, bacterias y, bueno, hasta experimentar con ellos y jugar a ser un poco de Dios. Eh, y habiendo tanto avance reciente, digo, entiendo que la gente desconfíe un poco o sea,
se sabe que uno de los mayores miedos que tenemos como humanidad es el miedo ante lo desconocido. Pero me parece como muy loco, bueno, yo también soy hijo de médicos, así que tal vez no tengo una mirada tan objetiva, pero me parece muy loco que la gente desconfíe tanto de la medicina, siendo, digamos, si es una rama humanista, es bastante exacta en ciertos puntos, digo, hay muchos estudios y hay un control bioético aparentemente muy fuerte, muy importante, que se respeta con leyes, y aún así la gente le escapa a la medicina, le escapa a los controles, le escapa a hacerse ver cuando se siente mal, a veces le escapa incluso hasta los medicamentos porque tiene miedo de efectos adversos y prefiere usar otros tipos de medicinas un poco más alternativas que justamente no están comprobadas o a veces están comprobadas que no son ciertas, pero la gente, sin embargo, sigue recurriendo a ellas, sigue prefiriendo a ellas, eh, y hay algo ahí que a mí, bueno, a mí no logro entender del todo. ¿Por qué exponerse, por qué arriesgarse cuando sabés que podés ir a un médico justamente y trabajar con el médico para estar bien, para estar mejor? Que digo, y hay gente que decide estar mal toda su vida, decide vivir mal, con menos calidad de vida, simplemente porque no quiere hacerle caso o no quiere escuchar a lo que dice la medicina. No sé vos qué pensás, por qué la gente desconfía tanto. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas de esto es justamente la relación médico-paciente. Mm, ¿Qué es lo que tiene las personas que hacen medicina alternativa? Yo respeto bastante las medicinas alternativas ok, y las medicinas alternativas bien hechas, ¿no? O sea, y más. Yo tenía dos o tres médicos o incluso no médicos que aplicaban medicina alternativa, en la cual aquellas situaciones que son difíciles de controlar por la medicina tradicional o la alopática, yo arreglaba con esos médicos que hacían, por ejemplo, homeopatía o acupuntura. Yo le decía, bueno, vos respetame tal cosa de mis tratamientos y ayudarlos en tal otra. ¿Ok? ok, Entonces, y él decía, bueno, sí, el homeópata, por ejemplo, yo no quiero que uses corticoides, entonces yo le respetaba eso, y trabajando en conjunto, realmente los chicos mejoraban en muchos aspectos. mira, ¿Qué es lo que tiene el que hace medicina alternativa? Tiene una relación distinta que el médico que hoy que está apurado, que necesita atender 10 pacientes por hora para poder cobrar lo que considera que tiene que entrar a su bolsillo por día, entonces que no tiene tiempo, y el médico que se pierde esta relación médico-paciente, en la cual uno pueda escuchar, pueda explicar, pueda sacar las dudas. Entonces, soy un convencido que si la medicina alopática o la medicina tradicional no tendría tan mala prensa si nosotros los médicos tuviéramos una mejor relación médico-paciente, en la cual uno ok. puede escuchar al paciente. Porque lo que hacen los médicos alternativos, la medicina alternativa, es escuchar. Escuchan mucho, les dan mucho tiempo. Les cobran mucho más también. Eso Entonces, iba a decir. exactamente. Parece que la alternativa es una especie de algo que solo accede a cierta sociedad que pueda Sí, acceder a ella. sí. Y después están los sitios que venden hierbas. A ver, hay un trabajo muy interesante que se hizo acá en Neuquén, donde yo estoy, que es en el interior de Neuquén. Hay un centro de salud o un hospital en realidad que Ajá. se comparte con el chamán de la tribu. ¿Ok? Ok, Entonces, la mitad derecha del hospital es la medicina alternativa y la mitad izquierda está el chamán con sus yuyos y sus hierbas. Entonces se comparte ese espacio y se genera una muy buena relación con la gente del lugar, porque el chamán históricamente curó gente, cura con un montón de cosas que realmente tienen efecto. Entonces, lo que uno como médico tiene que respetar eso y ver de qué forma lo incluís dentro del tratamiento de una población que lo necesita. ¿Okay? claro. Entonces, mi relación con la medicina alternativa trata de ser eso. Hay gente que hace medicina alternativa en forma muy chanta,
como hay médicos que hacen medicina tradicional en forma muy chanta, y yo busco por ahí gente que sé que le gusta, que estudia y que trabaja convencido de lo que hace, y puedo tener una relación con él y trabajar juntos por el bien del paciente. Bien el ¿Mm? paciente. Ahora que trajiste el chamán y más, hace no mucho, eh, no voy a decir que son fuentes muy confiables, pero es una página que realmente tiene fuente confiable y habla gente que sabe. Y contaban una anécdota de uno de estos es- expedicionistas que van y van a esas tribus que están un poco alejadas de la sociedad, que están un poco eh, retrasadas, entre comillas, en el tiempo, y los investigaba porque justamente tenían un chamán en una especie de gurú de la tribu donde todo el mundo iba y le consultaba, era el oráculo de la tribu. Y el oráculo tenía este poder aparentemente mágico en el cual podía maldecir a una persona. Entonces, si alguien se portaba mal y tenía que ser condenado a la muerte, por ejemplo, salía el chamán de su tienda, lo apuntaba con el bastón a esa persona al frente de todo el mundo, y esta persona efectivamente en unos minutos u horas moría. Y bueno, el expedicionista, que también aparentemente era médico, revisó a una de estas personas que habían muerto a causa del chamán y encontró que realmente no tenía nada. Fue una muerte súbita. Y digamos, presenció esta muerte, él presenció el poder del chamán. Ahí en el foro, digamos, el tipo llega a la conclusión de que tiene mucho que ver la psicología humana. Pero, ¿vos qué pensás? Este poder del chamán. A ver, si en la sociedad, eh, toda la sociedad tiene incorporado que el chamán te apunte con su Bastón. vara o bastón, te pueda generar la muerte si te maldice, yo estoy convencido de que puede llegar a suceder. Hay situaciones, ah, hay situaciones que incluso yo he vivido personalmente y es una de mis habilidades con los chicos. Yo toco un paciente y sé si está enfermo de verdad o si tiene algo psicológico o no es grave, digamos, lo que le está pasando. Mm. Eh, una de las maniobras que yo siempre uso, incluso ahora, no le cuenten a nadie, pero coronavirus mediante, hay que tocarle a la gente. Yo, el, el, el tocarle la mano, agarrarle la mano a un paciente cuando uno lo está por revisar, te transmite un montón de información. Si uno tiene la predisposición para escucharla o sentirla a través de ese contacto. Y es lo que me pasa con los chicos. Cuando yo hacía pediatría y control de niños sanos, una de mis habilidades que las madres decían, qué raro, porque llora con todos los médicos y con usted no llora. ¿Ok? Sí. Entonces, yo me daba cuenta, por ejemplo, que cuando yo estaba con problemas familiares o loco porque no me alcanzaba la plata para llegar a fin de mes y estaba muy nervioso, los chicos lloraban en mi consultorio. Cuando yo lograba estar tranquilo conmigo mismo y transmitir esa paz y esa tranquilidad a los chicos no lloraban. Entonces, esa conexión que hay con los chicos se puede ocurrir también con los adultos, pero en general los médicos evitamos el contacto físico y solamente hacemos un contacto físico de la revisación y no el contacto físico humano de Sí. conexión. ¿Okay? Entonces, esa conexión yo creo que es importantísima. Esa conexión puede mejorar un síntoma hasta un 80% o al 100% quizás, nada más que por conexión. Así que el chamán, Mira. si la gente tiene incorporado que el hecho de que te reciba la maldición del chamán con su vara apuntándote a vos te puede generar la muerte, es probable que te genere la muerte, porque la fuerza que tiene nuestro propio cuerpo en el control real de nuestro propio cuerpo, si uno lo utilizara adecuadamente, es muy fuerte, es muy potente. Pero puesto de esa forma, casi como que me podrías hacer creer de que si mañana como sociedad dejáramos de creer en enfermedades como el cáncer o el mismo coronavirus, estas desaparecerían No, completamente. no, no es creer o dejar de creer. A ver, el cáncer
el 99% de los cánceres se desarrollan por alguna macana que hicimos, o porque nos alimentamos mal, o porque respiramos aire contaminado, o porque fumamos, o porque hemos usado medicación que no debíamos usar, o porque no hemos controlado, hemos usado, por ejemplo, eh, algún tratamiento que te pone en riesgo y por lo tanto vos tenés que controlar si ese tratamiento te disparó una célula cancerígena. Mm, Entonces, hasta el cáncer mismo hay una razón por la cual llegas a ese cáncer. No es sí. generación espontánea, la mayoría de ellos. Entonces, eh, uno naturalmente todos los días de tu vida estás luchando contra células cancerígenas que son controladas por tu sistema inmune. Cuando tu sistema inmune baja porque estás deprimido, te alimentaste mal o lo que sea, es donde alguna puede escapar de ese control y generar una enfermedad. Mm, Entonces no es que uno crea que con la creencia uno puede curarse, yo no voy a tener nunca un cáncer, que hay líneas médicas que dicen eso, ¿no? Al cual yo me tengo que convencer a mí mismo de que no tengo tal enfermedad, entonces la voy a dejar de tener. No es así, pero, pero sí, es como yo digo a mis pacientes, vos podés hacer las cosas bien y vas a andar mejor, pero si haces las cosas mal te prometo que va a andar peor. Eh, entonces, este, si uno pudiera tener una vida natural, sana y cumplir con todos los cuidados y como te digo, ser lo más sano posible, se evitan un montón de enfermedades. Hace 500 años la gente se moría de muchas cosas que hoy ya no te mueres. Hace 100 años había mucha más muerte por cáncer que hoy. Hoy se curan arriba del 80% de los cánceres si uno los trata adecuadamente. Entonces, y la gente, aún aquella que está en contra de la medicina tradicional, cuando la necesita, la busca. ¿Ok? Y lo importante es que la busque no tan tarde para que la medicina tradicional, aquellas cosas que pueda corregir, aquel cáncer que pueda curar, sea curable, porque si ya llegas tarde ya no es curable. claro. Como que ese es el punto. Hay que, digo, lo que me decís, lo que me queda, lo que se me impregna es, hay que saber escucharse, hay que saber escuchar al otro, hay que cuidarse a uno mismo y de esa forma también poder cuidar a otros. Como decís vos, tenés que estar tranquilo vos en tu cabeza, en tu familia, en tu vida, lo mejor posible, así cuando le das la mano a un pacientito, podés saber qué tiene o si está mal o bien y de esa forma ayudar a la otra persona y nada, y crear así una especie de cadena donde, bueno, no sé, donde nos ayudamos y podemos estar mejor. Me encanta lo que vos planteás porque no es, esto escapa a la sola medicina. O sea, yo lo puedo aplicar en medicina y vos lo podés aplicar con tu familia. ¿Okay? Si uno está mal con la familia, si uno está mal, no podés tener una buena conexión con tus hijos, con tu mujer, con tus amigos, con nadie. En Claro. cambio, si uno logra estar bien dentro de uno mismo, las conexiones son distintas y mejorás. O sea, uno, a ver, hay una práctica que yo impongo, yo además soy director médico de una clínica, ¿no? Entonces, Sí. una de las cosas que yo impongo es el saludar y el saludar con una sonrisa. Entonces, cuando alguien no me quiere saludar, yo me quedo al frente hasta que me saluda. Ok, entonces, Intimidante, te digo. pero el sonreír, aunque sea falso, ya te genera un montón de disparos positivos y Sí. genera una respuesta del otro, aunque el otro esté enojado, una respuesta distinta. ¿Okay? Yo una de las cosas que manejo, por ejemplo, que aprendí, porque no es que fue espontáneo, que aprendí es que cuando yo más enojado estoy, más bajito hablo. ¿Ok?
¿ok? Porque Ujú. al hablar bajo, la gente que te grita tiene que bajar la voz porque si no, no escucha lo que vos estás diciendo. Y el hablar bajo ya te genera otro ambiente, otro clima, y es mucho más fácil solucionar el problema. Bien, entonces son técnicas que yo fui desarrollando, quizás las leí en algún lado, no me acuerdo, pero son técnicas de buena relación. Entonces el sonreír, aunque sea falso, yo le digo, chicos, bueno, sonreamos y hacemos ejercicio de sonreír. Entonces esa sonrisa ya uno se caga de risa al final porque quedamos todos ridículos y te prometo que el ambiente cambia totalmente, cambia muchísimo. Eso, eso es salud. ¿Ok? Y eso es aplicable en cualquier espacio de tu vida. Mirá, Y son técnicas que uno tiene que utilizar, porque si uno está bien o uno puede hacer el esfuerzo por estar mejor, transmite una mejoría en todo su entorno. claro, es como contagioso. Es contagioso, Mirá. es contagioso. Y bien, y bueno, y hablando un poco de esto de esta línea delgada entre lo que aparentemente es muy técnico y algo que excede nuestro conocimiento incluso hoy, y que probablemente, digo, quiero creer, ¿no? Porque si no ya sería un poco aburrido, nos va a exceder toda la vida, toda nuestra existencia como humanidad, que es, ¿qué es eso que nos hace tan particular, digamos, a diferencia de lo que podría ser un objeto cualquiera, una computadora o lo que fuera? Es decir, hace poco leí también un artículo de procedencia dudosa, pero te lo comparto para que opines, en donde decía que habían estudios que le atribuían la conciencia no a las células y al organismo tejido vivo, sino que a las moléculas que componían la célula. O sea, como que es un nivel un poco más profundo, porque, digamos, ya de por sí la conciencia en sí es un tema delicado para hablar, que podemos estar horas discutiendo. Pero cuando empezamos a hablar de que la conciencia no se encuentra en las células, sino que tal vez se encuentre en lo que compone la célula, digo, se vuelve todo mucho más complejo. Eh, y sin embargo, digo, lo podemos comparar, ¿no? Con, digo, si la conciencia es molecular. Querías decir algo, decilo. No, no, que digo que te estás metiendo en la parte muy filosófica de la conversación, Sí, 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 pero, tenía que llegar. A las 2 pero de la que mañana, a las 2 de la mañana aparece. me parece Eh, interesantísimo. no espero tener respuestas, para nada. De hecho, creo que me decepcionaría si escuchara una respuesta concisa. Eh, pero, digo, ¿qué es eso que nos separa de lo inerte de lo que es la computadora o un robot o una piedra a, bueno, un animal, un ser vivo? Digo, ¿hasta dónde llega eso? Le digo, la bacteria es un ser vivo en un punto. El virus es un ser vivo. El coronavirus es un ser vivo. Bueno, eh, dentro de lo que es la clasificación en biología, la bacteria sí es un ser vivo. El virus está discutido porque el virus se puede cristalizar, es decir, yo lo puedo como eh, congelar, no por frío, sino hacer lo que quede hecho un cristal, puede durar ahí miles de años y después lo activo de vuelta y vuelve a activarse. Entonces, eso es una. Una Y especie de existen robot. otros. Exacto, y existen otros bichos más chiquitos que son los priones, Mm, que son una molécula justamente glucoproteica, que son menos que un virus y que también se reproducen en algunas circunstancias. Entonces uno dice, wow, este está vivo y es nada más que una molécula. Pero bueno, que ahí digamos la parte filosófica en la que entraste es que es la vida. Porque uno podría decirte, sí, quizás la conciencia esté en lo molecular, porque por ejemplo una de las cosas que ya se ha demostrado es que cuando uno tiene un pensamiento de alta eficiencia que solo los humanos supuestamente podemos tener, ajá. se puede hacer en ese momento, mientras yo te hago pensar en algo muy filosófico o en algo muy elevado,
se hacen estudios de resonancia nuclear magnética para ver qué sitios se activan y lo Sí, importante es justamente la transmisión molecular que ocurre entre neuronas. ¿Ok? Entonces, ese camino molecular que se forma en esa corteza cerebral en el momento que uno activa un pensamiento muy elevado, sería lo que te da la capacidad de eso y que vos tenés conciencia de que lo estás haciendo. Y es intercambio molecular. Entonces vos dirías, ok, bien, entonces si es nada más que transmisión de información por algún método, una computadora puede tener vida porque también va a tener un intercambio de mensajeros, que sí, sí, en nuestro caso serían las moléculas y electrones. en la computadora sería exactamente. Entonces, quizás lleguemos a la conclusión de que un robot, una computadora muy evolucionada, es un ser vivo también, y está complicado. Pero, y más ahora que incluso se están colocando chips en bacterias. Entonces, y si ya se está mezclando, digamos, lo que es la parte técnica pura con vida. Entonces, sin duda que no vas a tener una respuesta eh, country porque no la hay. Creo que es donde ahí ya hacemos agua a todo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la conciencia? ¿Tenemos alma? Eh, ¿Qué nos diferencia del animal? El animal, yo creo que los animales uno los vive con nuestras mascotas, sienten, quieren, se enganchan con nosotros, se transmite la mirada que tiene el gato cuando no le doy de comer, el odio que transmite, o cuando uno lo reta, nada, y la necesidad de estar encima de uno y sentir cariño. Está bien, ¿cuál es su nivel de conciencia de todo esto? Y probablemente sea menor que el nuestro, pero es un ser vivo. ¿Y en qué momento, este, a qué momento de vida dejamos de tener conciencia? O una bacteria que también transmite moléculas tiene una conciencia quizá un poquito menor que la nuestra, pero la tiene, qué sé yo. Eso es algo, como te decía, a la 1:30 de la mañana filosófico y sin respuesta real, pero podemos seguir charlando toda la noche a ver cuál sería tu idea de todo esto también. Sí, tal cual, podríamos estar charlando toda la noche. Lo que me gustaría saber en realidad es un poco vos qué pensás. No sé, calculo que hoy en día estamos rodeados de muerte. Se escuchan las noticias, se lee en las redes sociales, salimos a la calle y cuando vemos un barbijo o una persona, lo primero que se nos viene a la cabeza es eso, la muerte, la muerte, la muerte. Y mi reacción inmediata es, quiero atarme a la vida, quiero escapar de la muerte y quiero sentirme lo más vivo posible y estar tan aislados, tan encerrados, nos produce eso. Digo, la quietud es sinónimo de muerte en un punto. Y, y bueno, y como mi reacción es escaparle a la muerte y sentir la vida, eh, inmediatamente me produce, bueno, una fascinación también por la muerte, por entender qué es, si, y bueno, y tratar de justificar la vida de la mayor forma posible, de todas las maneras posibles. Quiero entender la vida, quiero saber qué es esto de estar vivo y por qué hoy en día, a la edad que tengo, en la época que tengo, estoy consciente y estoy creando estos recuerdos y estos pensamientos y estoy dejando un rastro en el mundo. Digo, como humanidad estamos dejando un gran rastro en el universo. Eh, qué sé yo, quiero saber, ¿hay algo más después de la muerte? ¿Mi conciencia muere con mis células o se mantienen las moléculas? Vos dijiste, ¿tenemos alma? ¿Qué pensás vos? ¿Hay un alma? Eh, yo estoy convencido que hay algo después de la muerte. Eh, de alguna forma, en algún punto he logrado alguna conexión con ese algo. Mm, Um, o sea, tengo anécdotas, por ejemplo, de mi abuela Pilar, que ella tenía especial predisposición positiva hacia mi hermana Pilar y yo.
Sí. Y cuando ella fallece a las 3 de la mañana, nosotros, María del Pilar y yo, nos enteramos que fallece a las 3 de la mañana. Y mi papá, o sea, su hijo, la encuentra muerta a las 10 de la mañana, al día siguiente de esa mañana en su departamento. Y cuando a mí me avisaron, yo ya sabía que ella había fallecido. Entonces, porque pasó a despedirse de mí y de María del Pilar. Eh, Incluso nos comunicamos entre nosotros por teléfono. Hola, sí, falleció la nona, sí, chao. Sí, y nos fuimos a dormir. Es decir, que hay algo pasó, salió de ella, pasó a saludarnos a miles de kilómetros de distancia, así que es instantáneo. Bueno, y así cosas. Entonces, ¿qué es? No sé, ahora puedo decirlo fácil porque me siento totalmente vivo, pero yo no sé si tengo, si tengo tanta desesperación de aferrarme a la vida, eh, porque estoy convencido de que hay algo después. Entonces, sí, tengo ganas de vivir porque tengo ganas de seguir haciendo cosas, quiero ver gente creciendo, hay un montón de afectos que tengo puesto en marcha, pero eh, no sé si al aferrarse a la vida, cualquiera sea la vida, es un objetivo. Y, y sí, por ahí me genera un poco de interés decir, wow, estaría bueno saber qué pasa después. Eso no quiere decir que quiero acelerarme el llegar a ese después, pero, pero no sé si hoy que estoy, me siento todavía lejos, no sé si me asusta tanto ese paso. Mm, Yo creo que, al menos a mí en lo personal, no me afecta o creo que no me afecta tanto mi muerte propia, sino como la muerte del resto. Como que hay algo que cuando alguien se va y desaparece y no está más, digo, todos los poros de mi piel quieren creer y bueno, y deben creer eh, eso, que en realidad no es que se fueron y ya no existen más. Digo, toda la energía se transforma, eso es un hecho físico, pero, pero tal vez no sienta tanto, o al menos no es lo que no me permite dormir por las noches, la muerte propia o eso de dejar de existir, tanto como qué será del resto, o que el resto deje de existir. ¿Me explico? Como que la Sí, muerte sí, propia no es lo que me aterra. sí, y uno se pregunta, ah, ¿cuál es la razón de la muerte de nadie? ¿No? O sea, por qué le sucede a tal persona y no a tal otra? O eh, si hay algún objetivo en todo esto, y no lo sabremos. Eh, uno me, Alguna vez me preguntaron por qué ayudar gente haciendo medicina si sabes que al final todos nos vamos a morir. Entonces, y me quedé pensando, y en realidad lo que uno ayuda de vuelta es lo que te dije con esto de los chicos, que uno sabe que va a andar mal, el pasado. ¿Okay? Yo creo que no hay por qué, o sea, si yo puedo hacer un aporte, una migaja de aporte para que alguien la pase menos mal o la pase mejor, ya sea los 5 10 o 95 años que tenga por delante, yo ese aporte a mí es egoísta mi accionar, porque a mí me hace sentir mejor. Entonces, y especialmente si la otra persona se siente mejor, me lo agradezca o no me lo agradezca, me lo pague o no me lo pague. ¿Ok? Yo me siento mejor. Y ese sentirme mejor, egoísta, es lo que me hace eh, tener ganas de seguir ayudando a otro. ¿Ok? Sí. Entonces, darle esa pequeña alegría. El otro día un nene en la clínica quería ponerse un aro en la oreja. ¿Ok? Tiene un montón de problemas, pero la felicidad, y está prohibido hacer esa maniobra en una internación. Y yo di la autorización. La felicidad que tenía ese pibe de que le habían agujereado la oreja este, es impagable, es impagable. ¿Ok? Entonces, voy a decir,
violaste las propias indicaciones mías, que eso está prohibido. Entonces, pero a ese pibe, ese día lo hicimos feliz. Y eso es maravilloso. Y de vuelta algo que todo el mundo dice y lo repite como loro, pero siempre se olvida, ¿no? Lo importante es el camino. Totalmente. El Lo final lo importante es conocemos. el pasar, exactamente. Lo importante es cómo lo pasas. Y en esto, volviendo por ahí a uno de los inicios, a uno de los temas iniciales de la charla, en esto de cómo te relacionas con la gente en ese pasar. Claro, Puedo ser un técnico, ir, opero y me voy, y la persona capaz que ni me vio la cara porque cuando yo entré ya estaba dormida con anestesia. Y eso, digamos, está bueno. Uno se puede llegar a sentir útil, exitoso porque solucionaste ese problema. Pero no sé si al fondo te sentís mucho mejor. Yo prefiero el contacto de despierto, de comprometerme, de esa relación médico-paciente de reciprocidad, de explicación, de tomar decisiones en conjunto. mm, claro. Sí, sí, lo que estás prefiriendo es una conexión con conexión con la gente. Y creo que hoy en día, digo, esto tal vez es un mensaje para quien lo escuche y haya llegado hasta este momento del podcast. Es eso. Hoy en día creo que es donde más tenemos que estar conectados. Cuando, no sé, eso sé que pasa con la gente que pierde alguna sensorialidad, tipo, pierde la vista o pierde eh, el oído, sus otros sentidos se agudizan. Hoy en día perdimos un gran sentido que es el tacto físico con la gente. Entonces, donde más se tiene que agudizar los otros sentidos, donde más sensibles tenemos que estar con la gente y donde, bueno, donde tenemos que empezar tal vez a escuchar al otro y a uno mismo. Sí, está muy lindo eso y es lo que voy a decir. La verdad que esta falta de tacto es terrible. El Terrible. otro día, conversando con mis colegas en la clínica, sí, la falta del abrazo, la falta del beso, la falta de compartir el mate, es terrible. Es terrible la sensación de aislamiento en medio del montón, que somos 10 sentados alrededor de una mesa y nos sentimos aislados porque no podemos estar compartiendo lo que siempre compartíamos y encima tenemos que estar con el barbijo. Claro, no podemos ni Eh, verles la cara. y me pregunto, el otro día se me cruzó, ¿cómo vamos a estar dentro de un año? O sea, ¿habremos podido recuperar eso? Capaz todos vacunados, no sé. O sea, como que añoro y sueño con que podamos recuperar eso. Sé que hay gente que no lo va a poder recuperar nunca. Hay gente que va a quedar muy asustada y no va a querer que lo saludes más con dándole la mano, dándole un beso. Mm. Pero a mí cuando me dé permiso, ¿sabes qué? Salgo, me suelto totalmente. Olvídate. Salen esos Olvídate, asados y salen esos trucos y sale todo el totalmente. tacto físico que pueda haber. Va a ser una orgía de la población porque todo el mundo se va a contar en una plaza y se va a estar frotando unos con otros. Digo, porque no vaya a ser que el día de mañana venga otra pandemia y de vuelta tengamos que estar alejados unos Igual de de todo, otros. es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, es un aprendizaje, vos lo dijiste. Yo estoy convencido de que vamos a salir de esta. Eh, bueno, vos habrás estudiado pandemias pasadas. Hemos pasado por unas cuantas. Sí, Tenemos pandemia en nuestro historial. Eh, yo creo que lo vamos a poder superar y bueno, y siendo personalmente artista, eh, digo, existe el cine, existe Netflix y existen las series y existe todo, pero creo que pasa un poco con lo que a vos te pasa con la relación médico-paciente. El tacto, lo presencial, hay algo que eso nunca va a ser reemplazado. Nunca. Y, y bueno, y vos lo decís, lo necesita la medicina y lo necesita el arte y lo necesita la gente en general. Eh,
Es un hiatus, es un paréntesis. Pero el paréntesis tiene un final. Y después va a venir un punto seguido. Y ahí va a seguir nuestra historia. Totalmente. Estoy de acuerdo. Bueno, Andrés, creo que ya se está cumpliendo la hora, así que la verdad que fue muy lindo y ojalá se pueda repetir. Encontremos más temas para debatir y hablar, porque la verdad que fue muy placentero. Sí, sí, me sentí muy cómodo. Ahí podríamos seguir hablando porque hay varios caminos más a recorrer en esto, lo que es mi experiencia como médico, como persona, como un montón de actividades que desarrollo. Es interesante ver cómo desde un tema uno puede ir derivando hacia la parte científica, la parte filosófica, esotérica, Sí, sí. y al final hasta una orgía de contacto para recuperar lo que hemos perdido estos años, Me encanta. estos meses. Estuvo bueno. Así que bueno, te agradezco el espacio y sí, seguro que si querés algún otro tema puede salir, nos Dale. podemos encontrar. Y si no aparecen temas nos juntamos y charlamos de lo que salga. Dale, lo inventamos. Me encanta. Bueno, es una cita, Andrés. Dale. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo gracias a todos los oyentes, a todas esas personas que nos escuchan, y agradezco que nos escuchen hablar 1 hora y algo. y nada, quisiera también escucharlos, si quieren comentar, si quieren dejarnos lo que sea, nosotros vamos a estar acá escuchando. Pueden proponer temas también, lo que quieran. Nada, los saludo y los veo la próxima.